el saneamiento son derechos humanos fundamentales y tienen que estar en la esfera del Estado. Es el inciso C del artículo 47. Y bueno, yo creo que eso ya es hoy, más allá de un derecho humano, es un derecho constitucional que tiene la población. Y esto hay que respetar. Esto hay que respetar. Entonces, el agua como un bien común social que está vinculado a ese derecho humano está contrapuesto al agua con un valor económico que se puede llegar a manejar como mercancía con algunos proyectos y algunas iniciativas que el gobierno está planteando. Y acá empiezo un poco con las 5 preguntas que fueron como guía y en eso voy a llevar adelante. ¿Cuáles son los desafíos de la gestión? Primero que nada, una gestión sustentable. ¿Y sustentable qué quiere decir? Implica un montón de cosas. Hay varios conceptos atrás de esto. Hablemos de los aspectos sustentables desde el punto de vista ecológico. A ver, las ciudades vienen creciendo, se están urbanizando en los lugares, la gente se concentra en las ciudades. ¿Eso qué implica? Que vamos impermeabilizando mucho más los suelos, porque a medida que vamos construyendo, pavimentando, vamos impermeabilizando los suelos. Entonces hay que tener una clara atención y planes, proyectos y planificación estratégica con lo que es los drenajes fluviales, porque si no, acá sí que tenemos problemas y graves si esto no se hace en las obras de infraestructura adecuadas. La disminución de filtraciones y almacenamiento es lo que provoca justamente lo que planteaba anteriormente. Si vamos al medio rural, tenemos los problemas de contaminación de las fuentes, la erosión de los suelos, cómo se hace el uso y manejo de los suelos, con qué intereses atrás, más allá que el Uruguay tiene que producir y tenemos que ser un país productivo, obviamente, que le dé trabajo a la población. Pero hay determinados usos y manejo de los suelos que hay que respetar, no hay guías para hacer esto. Y esto también hoy está en tela de juicio. Después, como lo planteaba Marcelo, el tema de las sequías y las inundaciones. A ver, esto vino para quedarse, la variabilidad climática es un hecho y hay que manejar esto, hay que gestionarlo. Y esto es estratégico, poder manejar estas cosas que no dependen de nosotros, las sequías y las inundaciones, por lo menos coyunturalmente y la escala de país que tenemos. Sí pueden depender de países del primer mundo tomando determinadas medidas para mitigar esto. Una gestión sustentable desde el punto de vista social. ¿Qué quiere decir? Bueno, un acceso equitativo a los recursos, que la población pueda acceder a los recursos, que se pueda beneficiar de los recursos y que no sea para determinados grupos. En lo que respecta al agua para consumo humano, una tarifa accesible y asequible, que la población la pueda pagar y pertenezca al medio económico que pertenezca. En parte en el Uruguay la OCE tiene un digesto tarifario y tiene un decreto tarifario que contempla escalones justamente de consumir menos de 15 metros cúbicos, esos son los usos esenciales, que consume más va a pagar mucho más caro su metro cúbico, hay tarifas sociales, está contemplado. Pero por lo que vamos a decir algunas cosas más adelante, si se toman algunas medidas o se le da cabida a iniciativas privadas, esto también va a quedar en tela de juicio. Y eso es grave y eso es muy complicado. Después Marcelo planteaba la parte de participación y cooperación en lo que son la gestión social. Esto también es importantísimo, ¿no? Acá están todos los ámbitos institucionales del Estado. No me voy a extender porque vi que el tiempo es complicado. Pero por lo menos quería dejar algunos lineamientos conceptuales que es lo que tienen que ver. La parte económica, ahorro en el uso y recuperación de suelo. Hoy se produce sin un criterio de sostenibilidad, es a sacar el mayor rendimiento, agotando los recursos para las próximas generaciones y contaminando. Y esto es preocupante, porque estamos hipotecando los recursos estratégicos de suelo y agua para nuestros hijos, nuestros nietos y la próxima generación. La protección de la fuente en cantidad y calidad, bueno, otro hecho totalmente básico de lo que nos está pasando. Esto hay que gestionarlo adecuadamente, con la infraestructura adecuada, con los recursos humanos adecuados, porque si no, justamente, el día que tenemos un problema de sequía, llegamos a estas situaciones, y con los temas de calidad ya sabemos lo que nos pasó cuando no se hacen los tratamientos adecuados de los efluentes que vierten a nuestras fuentes y no se toman las medidas de mitigación y de prevención justamente para cuidar nuestros recursos. En los aspectos de política, bueno, acá entran los temas ideológicos, los temas de defensa, los temas institucionales vinculados a las políticas públicas. Yo creo que se precisa, sí, políticas de Estado. Políticas de Estado para estos recursos estratégicos
hecho proyectos como Casupay y Neptuno absurdamente, y llegando al día de hoy con nada hecho, pasado más de 3 años de gobierno. Por lo tanto, creo que hay que consensuar políticas, creo que el sistema político, el sistema social, la ciudadanía, la sociedad civil, tiene que llegar a acuerdos que justamente que tengan una mirada de largo plazo con estos temas, porque nos va la vida. El agua es vida y nos va la vida. El agua es salud pública y nos va la vida. El agua y la salud pública. Acá Marcelo plantea algunas cosas también. Ya, bueno. El rol de la diplomacia con las cuencas también es fundamental, tener lineamientos claros que trasciendan los gobiernos. Voy rápidamente. En la sostenibilidad, la parte ambiental, para mí es un aspecto fundamental. Administrar la tensión entre el desarrollo productivo y la sostenibilidad ambiental. Este gobierno creó el Ministerio de Ambiente, nosotros los gobiernos anteriores no lo teníamos. Y no se llegó a crear por determinadas razones. Y creo que eran secundarias, por no crear más cargos, lo que sea. Pero es fundamental un Ministerio de Medio Ambiente que dirima el conflicto entre la producción y la sostenibilidad ambiental. Los intereses del Ministerio de Ganadería son muy distintos a los intereses que pueda tener OCE como organismo descentralizado. Son muy distintos y muchas veces tienen una tensión que están en contraposición. Bueno, acá tiene que ver lineamientos de política pública en función del interés general, justamente para que se imprime el interés general. ¿Qué es lo que dice nuestro artículo 47 de la Constitución? Y esto, yo creo que también hoy, por temas hasta ideológicos, está en tela de juicio. Y bueno, y hay que resolver claramente los conflictos utilizando y explotando los recursos adecuadamente. Y va en función de lo que decía anterior. Sigo. La siguiente pregunta. Creo que era ¿cómo veía el Uruguay en el 2050 respecto al recurso agua? Bueno, lo mismo, creo que hay que planificar los usos del agua, los usos son esos que enumeramos ahí, de acuerdo a un proyecto de país. Hay que tener un proyecto de país, ver para dónde vamos, en función de qué el país se desarrolla. Y creo que hoy sin duda está claramente una tensión también de diferencia de proyectos políticos e ideológicos de quién nos gobierna y quién nos gobernó antes. Y ahí tiene que ser justamente con sustentabilidad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental. Y hablo de todos estos usos, Marcelo lo mencionaba, yo después me voy a referir más al que me compete y el que más estuvo involucrado de agua y saneamiento, pero también involucra, no nos olvidemos, el riego, el uso industrial del agua. Acá tenemos el conflicto planteado, que hay varias organizaciones civiles, políticas y de todo tipo y color, planteando que se dieron beneficios impositivos y de cantidades de uso de agua a determinados grupos y empresas multinacionales que disponen de determinadas cantidades de agua que nosotros acá más al sur hoy no estamos teniendo. ¿Cómo se conjuga eso? Y eso es toda una discusión política complicada, seria, delicada, que para mí la forma es enmarcarla y encararla en función de un proyecto de país productivo que tenga una perspectiva de futuro para la sociedad, primando, como digo siempre, el interés general y los intereses generales de la población, no los intereses particulares de determinadas empresas. Pero bueno, vivimos en un mundo capitalista donde estamos inmersos bajo determinados intereses y las relaciones son las relaciones capitalistas que dependemos. Bueno, esto hay que conjugarlo, compatibilizarlo. Es un tema muy complejo. Yo dejo la idea ajustando y sigo. El Uruguay del 50. Una adecuada política de preservación y el cuidado del recurso. A ver, acá hoy se están contaminando los recursos. En el medio rural es clarísimo. Como evitar y mitigar la contaminación difusa y la contaminación puntual. La contaminación difusa es toda la producción agropecuaria. La contaminación puntual son los vertidos de efluentes, tanto domésticos que tenemos, industriales, de los tambos, etcétera, etcétera. Esa contaminación es la que nos está, complicando poder mantener determinada calidad de las fuentes que después no nos haga irreversible o muchísimo más caro lo que es los procesos de potabilización del agua para suministrar a la población. En el medio urbano, ya lo mencionaba, el tema de los residuos sólidos también, no solo los residuos de efluentes, los drenajes pluviales, todo el tema de contaminación, asentamientos, las cañadas, los plásticos. Bueno, todo eso hay que tener un proyecto, hay que tener una perspectiva de industrialización, hay que invertir en innovación, en tecnología, que se puedan reusar los materiales en el país
para dar trabajo y para dar una perspectiva sostenible al país. Esto creo que también hay que planteárselo a futuro. En lo regional, parte de las políticas que digo de largo plazo, y bueno, acuerdos internacionales para lo que son los recursos compartidos, tener un acuerdo, una sustentabilidad que no nos contamine. A ver, compartimos distintas cuencas, ¿no? El río Uruguay, el río de la Plata, la Laguna Merín, con los países limítrofes. Bueno, nosotros podemos cuidar mucho, pero si nuestros países limítrofes no cuidan esas fuentes, estamos en el horno también, por más que nosotros invirtamos y cuidemos. O sea que hay que tener una política internacional con una diplomacia preparada, profesional, para poder guiar como política de Estado a largo plazo estas cosas. Sigo. En función de esto, ¿qué debilidades encontramos en la custodia de la fuente? Bueno, primero que nada, una legislación adecuada y acorde al proyecto de desarrollo productivo del país que estaba mencionando. Yo creo que hay un montón de legislación, que hay legislación que es muy buena, que es la que se ha llegado a votar mayoritariamente en el Parlamento, algunas con mejoras, otras con condiciones peores. Pero la legislación está. A mí lo que me parece mucho más grave es la carencia del control sanitario. No hay autoridad sanitaria, no hay recursos sanitarios que controlen esa legislación que está aprobada. Entonces es muy linda la legislación, maravillosa, es hermosa, nos dice todo lo que tenemos que hacer, pero después los intereses particulares, los intereses económicos, los intereses de grupos corporativos no hacen lo que dice la legislación y no tenemos a nadie que los controle. No tenemos los medios, no tenemos los medios tecnológicos, no tenemos los recursos humanos preparados. Bueno, esto es fundamental. Y acá incluyo desde las intendencias, los ministerios, los organismos descentralizados del Estado, hasta el Ministerio de Defensa Nacional, en controlar y monitorear estratégicamente la defensa de esos recursos. Y esto hay que articularlo, esto hay que compatibilizarlo, esto hay que tener un plan a futuro de estas cosas. Bueno, problema con el control de los usos y vertidos. Pasa lo mismo en el medio rural, el transporte de sedimentos, la contaminación de la fuente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las debilidades? Tenemos que invertir y mantener la infraestructura para evitar la contaminación de fluentes. Tenemos que seguir invirtiendo. Hoy se invirtió muchísimo. Yo el otro día, la verdad que me gustó que vi unas gráficas que comparaban el año 2000, que nosotros habíamos elaborado hasta el 2022, creo que iban, y comparaban lo que habíamos invertido. ¿Tá? En el presupuesto, en la administración pública, nosotros llegamos a invertir por año 120 y 130 millones de dólares en agua y saneamiento. Histórico en la OCE, no existía eso. Pero claro, no nos dábamos abasto, porque además, este es un tema también bien importante, ¿no? Después, si quieres, lo podemos conversar y lo dejo ahí. Nosotros en ese momento le dimos prioridad a lo que era la disposición final de los efluentes y tratarlos. Y capaz que la calidad del agua y la cantidad del agua no se le dio la absoluta prioridad para apurar antes, capaz la represa Casupá, por ejemplo, y haber hecho lo imposible para haberla empezado y haber dejado eso. Pero lo que pasa es que no. El gobierno, el ministerio del GOTBA, que era medio ambiente, nos exigió medidas, por ejemplo, para hacer una planta de tratamiento de nivel terciario en Fray Marcos. Y si usted va a Fray Marcos y dice, esto es razonable, a mí siempre me quedan las dudas, pero bueno, era una instrucción y una orden, y se priorizó eso, y cuidamos esas cosas. La inversión era invertir los efluentes, pero la plata para todo, obviamente no lo da. Sigo. El control y la mejora de la calidad del agua bruta. Tener los sistemas de monitoreo adecuados. Cuando digo que es necesario tecnología, necesario invertir en tecnología satelital. ¿Ah? Hay herramientas a nivel mundial hiper desarrolladas, hiper sofisticadas. Es necesario tenerlas, es necesario utilizarlas para poder justamente tener un adecuado control de lo que son las disposiciones legales en el país. Bueno, acá lo que decía, nosotros tenemos insuficiencia de los recursos preparados y no estamos capacitando y preparando hoy en día adecuadamente nuestros recursos para poder cumplir con esta tarea. ¿Qué impacto tiene esto? Y bueno, mayores costos en la potabilización del agua, se precisan mayores inversiones, mayor utilización de productos químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Problema en la cobertura de la vivienda también, ya me vas cortando. Problema en la cobertura de la vivienda, pasa lo mismo, toda la política de vivienda para poder erradicar la pobreza, para poder desarrollar los asentamientos, que tengan los niveles básicos satisfechos adecuadamente. Bueno, todo esto impacta en la producción, impacta en la cantidad y la calidad de los alimentos, porque también con el agua y los recursos dependemos de eso. Rápidamente vemos. La pregunta final, creo que era, ¿los recursos hídricos sí son esenciales para el desarrollo? Bueno, obviamente, ¿no? Todo esto se contesta solo, pero de perogrullo vamos a resaltar algunas cosas. El Estado debe preservar adecuada y suficiente fuente de agua bruta,
está a la clara lo que nos está pasando hoy día. Calidad de los acuíferos. Si tenemos acuíferos, pero están todos contaminados, no tenemos los medios, la infraestructura desarrollada y construida para poderlos tratar, estamos en la misma. Pues la calidad del agua que vamos a brindar no va a ser la que cumple los estándares de calidad de las normas. Infraestructura adecuada para potabilización y tratamiento de las aguas residuales, lo mencionaba anteriormente. Hay que seguir construyendo plantas de tratamiento para que la disposición final cumpla con la calidad de los vertidos que la norma del Ministerio de Ambiente exigía y exige hoy día. Acceso universal de agua potable. Esto mencionaba, acá lo que hay que tener es una tarifa adecuada. Esto dije algo al pasar, después si quieren lo seguimos conversando. Control del uso del agua. Bueno, obviamente, ¿no? Los fines, el para qué, el tema estratégico, lo que planteaban las contradicciones entre el uso y manejo y determinadas prerrogativas que le dan a determinadas inversiones que son importantísimas, pero después traen conflictos, como el caso de las pasteras, como el caso que está ahora en discusión con el tema de la inversión de Google. Inversiones de mantenimiento en la infraestructura RAN. Ahora, yo acá quiero desmentir algunas cosas, porque la dirección política de este gobierno está diciendo que nosotros no hicimos nada. Invertimos muchos millones de dólares por año en continuar evitando el tema roturas, el tema del agua no contabilizada. Acá no me voy a poner a explicar que el agua no contabilizada no es lo mismo que pérdidas físicas. Son cosas muy distintas. Hay pérdidas comerciales invisibles, de robo, de fraude, de conexiones rotas, todo lo que sea. Y otra cosa es el agua que se pierde. El agua que se pierde es el 25%. O era aproximadamente un número que estoy redondeando. Y es muy distinto que perdamos el 50%, que ellos dicen, perdieron el 50% del agua. Es mentira, es mentira. Lo que se pierde por roturas es el 25%. Lo otro son fraudes, son subsidios a asentamientos, son subsidios a sectores que se daban en el gobierno anterior por política de decisión del gobierno. ¿Ah? Entonces, eso lo quiero desmentir claramente. Que quede claro, y si alguien lo está grabando, que lo repita. Personal adecuado y capacitado para la gestión de los recursos humanos. Bueno, me sumo hoy a todo lo que está denunciando la FOSE, de que no han incorporado recursos. Ojo, nosotros también tuvimos problemas. En el Frente Amplio había una política de cada 3 que se iban ingresaban 2 y nos empezó a generar dificultades. Pero hasta ese momento podemos suplir capacitando cooperativas sociales, capacitando otros grupos, que no fue ingresando empresas privadas, como dicen otros. Eso si lo precisábamos también lo hacíamos. Porque si yo tengo que brindar el servicio en cantidad, calidad y los estándares que están exigidos, yo tengo que cumplir. Que a mí no me importa si contrato un privado, pero el interés general y dar el servicio adecuadamente está primero. Pero nos preocupamos de capacitar cooperativas sociales. No se llegó a tener la mayor cantidad de cooperativas sociales de todos los organismos del Estado. ¿Tá? Y eso fue una política pública que nosotros llevamos adelante en la OCE, con el gobierno nacional, obviamente, ¿no? Con el MIDES y todas las instituciones, con todos los planos de los liberados de la cárcel, de los temas de drogadicción, etcétera, etcétera, etcétera. Y termino con esto. Está Edgardo acá sentado, pero no me quiero antes ir sin decir, porque no tengo oportunidad de volver a hablar, es que el antiejemplo de todo esto que estoy diciendo es el proyecto de estudio. Es el antiejemplo, es el contraejemplo, es lo que no se debe hacer. Primero que nada, quiero dejar claro, el gobierno tiene derecho a elegir otro proyecto, otra fuente de agua, y eso yo lo hago y pienso hacer. Tiene derecho. Pero lo que no puede es invertir los millones de dólares que está previendo invertir con una iniciativa privada, que una iniciativa privada que ni siquiera cumple las prerrogativas formales de que tenga que ser una iniciativa privada, para eso tiene que ser creativa, una cosa nueva. Ese es un proyecto que OCE ya estudió y ya lo eliminó en 2 oportunidades antes. Ese proyecto se llamaba Arasati. O sea, ese proyecto está mal elegido el lugar. Empezamos por un problema técnico. Es un proyecto que no va a cumplir con el objetivo para el cual se plantea. Ese lugar no sirve. Ese lugar está elegido para complementar la planta, la usina de aguas corrientes cuando hay sequías. Y cuando hay sequías es cuando hay la mayor intrusión salina y no cumple por temas de salinidad, y está probado, tanto en los estudios científicos de la UDELAR, de los institutos, de lo que sea, tanto los estudios científicos ahí mostrando lo que digo, 3 y 4 meses al año que la salinidad no cumple. Y tampoco cumple muchos meses al año por temas de contaminación por cianobacterias. O sea, lo dejo clarito acá, que todos lo sepan mi posición. Ese proyecto está mal elegido y le doy, no es que yo se lo doy, no soy nadie, Pablo, el derecho al gobierno de que elija proyectos alternativos si considera que así tiene que ser. Pero ese proyecto está mal elegido.
Y después están todos los problemas que mencioné, termino, porque esto es estratégico el que esté en la esfera del Estado. Este es un proyecto que va a privatizar parcialmente la gestión de OCE. Y va a complicar no solo el presupuesto y las futuras inversiones, y no voy a meter el Carlos, puede hablar, que está más actualizado hoy, y con temas, pero nosotros esto lo vivimos y tomamos determinadas decisiones. Este proyecto se podría solucionar si quieren invertir esos millones de dólares yendo de Bocas del Cufré hacia Colonia, porque la salinidad, entonces que hagan la planta en la costa de Colonia, les da la salinidad y el tema de cianobacterias hay que analizar. Pero es un proyecto que suple el 30% en los periodos que se está planteando. Y lo último, este gobierno cuando empezó, año 2020, hasta mediados del año, el actual presidente de OCE, Montero, defendió el proyecto CASUFA. Yo se lo planteé, ya se lo había planteado, todos lo saben, es público conocimiento, el expresidente de Tabaré Vázquez, se lo había entregado en mano la carpeta entera al presidente de la calle, con todos los estudios ambientales, técnicos necesarios y los pliegos para licitar la obra. Y el préstamo por la Corporación Andina de Fomento aprobado por 80 millones de dólares y nosotros hemos empezado las expropiaciones para poder construir la represa. O sea que si ellos hubieran tomado la decisión política de comenzar cuando se le entregó el gobierno con ese proyecto, yo no digo que estuviera totalmente solucionado porque están todos los tiempos del Estado, de las licitaciones, de lo que sea, pero bien se podría haber avanzado y capaz hasta parcialmente podría hoy una parte de la represa estar construida, almacenando miles y millones de metros cúbicos que estarían hoy resolviendo, aunque sea por 15, 20 o 30 días, los problemas de cantidad de agua. Pero Montero lo defendió, y ustedes miren todos los recortes de prensa que hay hasta mitad de año, hasta que algo pasó con la llegada de la iniciativa privada y otras decisiones a nivel de las altas esferas del gobierno que tomaron otro rumbo y hoy tenemos las consecuencias que tenemos. O sea, dejo por acá, estoy abierto a las preguntas que ustedes quieran, pero no me quería ir sin decirles esto. Y una vez más, agradezco a Siembra y agradezco a todos ustedes que están participando. La voy a tener que... En la tiranía del tiempo, y sé que no es culpa tuya porque el tiempo es tirano y tenemos una actividad en la que también está bueno poder escuchar e intercambiar un poco y naturalmente dar espacio al panel siguiente, pero que apasiona y que compromete, porque el agua es fundamental para un proyecto de desarrollo y de cambio como el que nosotros soñamos y para el que nosotros trabajamos, y que vemos con la pasión que la vive Milton y que compartimos, cómo se están destruyendo muchas cosas por las que tanto se trabajó y que son tan importantes para construir el país del futuro. Entonces, entiendo y creo que podría tomarse más que tiempo Milton, y lo voy a fundamentar porque yo voy a poder decir algunas cosas que quizás no eligió no decir por modestia o por selección de contenidos para administrar el tiempo, porque efectivamente indigna cuando se dice que el Frente Amplio no hizo nada en materia de abastecimiento de agua potable, como vamos a ver ahora cuando la realidad lo contradice con datos y lo contradice con ampliación de acceso a derechos, de acceso a servicios y colocación del país en un nivel del que estaba muy lejos antes de llegar el Frente Amplio. Yo lo primero que quería decir, y debí empezar por ahí, que agradezco a Siembra no solo la invitación, sino que nos invite a pensar en clave de futuro, porque cuando uno habla de estrategia y de defensa, necesariamente desde tiempos inmemoriales tiene que hablar de eso, tiene que hablar de proyectar el futuro desde un presente que debe cuidar y que debe encarar hacia un rumbo que debe estar definido. Y hoy estamos teniendo esta conversación en un doble momento crítico, porque efectivamente estamos viviendo una crisis de déficit hídrico como no vivíamos en décadas en el país, porque además se está haciendo frente
a esa crisis hídrica con un déficit de decisiones políticas que ejemplifican lo que muchas veces decimos como concepto, que es el concepto del Estado ausente como política de gestión, o por lo menos un Estado omiso, y que determina lo que yo he definido como diagnóstico de lo que vivimos, que es grave, que estamos en esta situación de crisis de abastecimiento de agua potable, no solo en el área metropolitana del país, donde vive en torno del 60% de la población, sino también en algunas localidades como Nueva Helvecia, como San José, la capital, y como la capital de Minas, donde la población está teniendo que soportar restricciones en el uso de agua potable justamente como consecuencia de una realidad que se enmarcaba muy bien en el contexto histórico del cambio climático y de la situación internacional que tenemos, pero que yo no dudo en diagnosticar que también estamos viviendo esta situación como consecuencia de decisiones políticas equivocadas, o por lo menos que nosotros no compartimos, porque responden a una visión de país y a una visión de futuro del país que nosotros realmente no solo no compartimos, sino que queremos erradicar de la conducción del Uruguay. Entonces, la mirada del agua en clave de futuro es una convocatoria que está buena, pero que nos remite, y en mi caso en el medio de la gestión, en el medio de una crisis hídrica y en el medio de un debate sobre el futuro y sobre las opciones para la administración, la gestión y lo más importante, y para lo cual debemos encarar ambas cosas y todo nuestro trabajo, que es el aseguramiento de la disponibilidad de agua potable para la población, nos remite necesariamente a la coyuntura. Entonces yo, pensando esta charla, decía, bueno, estamos como en un punto intermedio que tiene que ver naturalmente con el presente que vivimos, donde yo simplemente les doy el dato de que estamos teniendo el déficit de reservas de agua bruta, de agua dulce para potabilizar, más bajo de la historia. Si sumamos los 67 millones de metros cúbicos que embalsa nuestra principal reserva, que es Paso Severino, allí en el departamento de Florida, en torno a 67 millones de metros cúbicos, más o menos, y sumamos una reserva secundaria de la cual no se disponía, que eran los 10 millones de metros cúbicos del Canelón Grande, que hace pocas semanas se vació prácticamente por completo, y que no pudimos evitarlo, y es una de las frustraciones que uno tiene en la gestión, en parte por las limitaciones que da integrar un directorio y perder todos los miércoles todas las votaciones, y no poder convencer sobre algunas prioridades y sobre algunos cuidados que debemos tener, y no encarar el tema, como bien planteaban los colegas de panel, con una perspectiva de mediano plazo que necesariamente demanda una política de Estado que establezca prioridades, que establezca principios, criterios fundamentales, rectores como los que ambos colegas de panel han planteado, y que a partir y en función del interés general y dentro del interés general priorizando a los que menos tienen o más necesitan, establezcan las prioridades de política y las prioridades de inversión en un país con recursos finitos. Entonces, desde este presente, donde de esos 67 más 10 millones de metros cúbicos, 77, en torno a 80 millones de metros cúbicos, hoy le comentaba a Milton, estamos en el entorno de los 8 millones y bajando, 8 millones y poco, y medio, pero bajando día a día en las reservas de agua para potabilizar en nuestra planta de aguas corrientes, que ha llevado a la necesidad de tener que mezclar y tomar y mezclar más agua de aguas abajo, como se dice en la jerga de OCE, que es tomar de Santa Lucía en contacto con el Río de la Plata, y por lo tanto con más salinidad, que impacta en lo que ustedes reciben y nosotros recibimos en nuestras casas al abrir la canilla, que es un agua que en algunos aspectos no cumple con la norma de agua potable, que es exigente
que tiene en consideración los aspectos sanitarios, pero también los aspectos sensoriales que hacen que el agua la podamos tomar sin generar rechazo, que es nuestra y que la defendemos, porque es un capital de la sociedad uruguaya y que no vale comparar con otros estándares de menor calidad para decir que lo que estamos viviendo o que lo que tenemos es muy exigente y en tal o cual país no se requiere o no se establece como estándar, porque si OCE cumplió con esos estándares que son más exigentes y que por suerte en nuestra administración de gobierno hicimos más exigentes en algunos aspectos, como por ejemplo en el arsénico, donde fuimos muy severos con nosotros mismos en el establecimiento de metas alineadas con los estándares más rigurosos a nivel mundial, y entonces nos exigimos bajar a menos de la mitad el contenido de arsénico, y nos dimos solo 10 años para volver a bajar a la mitad esos niveles. Creemos que hicimos bien y que tenemos que seguir respetando y cumpliendo 100% la norma de agua potable, que hoy entonces por esta situación no se está cumpliendo y se está afectando entonces el servicio, la calidad de agua en aspectos de gusto que seguramente no les tengo que explicar a ustedes y que tienen consecuencias, y hay que decirlo, en sectores específicos de la población, en aspectos sanitarios y en aspectos sociales, sin lugar a dudas, porque no todos los uruguayos y las uruguayas disponen de dinero en el bolsillo para comprar agua, y es responsabilidad del Estado. Por eso empiezo compartiendo ya de nuevo con Milton la importancia de un Estado presente versus ese Estado ausente que no asume la responsabilidad en un tema clave como es el agua. Entonces, desde ese presente, necesariamente remitirnos brevemente hacia el pasado, lo que se hizo en el marco de un proyecto país progresista y lo que no se hizo en el marco de un proyecto conservador de Estado ausente como el que tenemos hoy. No nos da el tiempo, ya sabemos, para desarrollarlo, y desde ahí, desde ese presente, con esos antecedentes, proyectar los desafíos del futuro, que son hoy desafíos de militancia, de debate y ojalá de convencimiento de que los caminos que ha elegido el gobierno son caminos equivocados, como muy bien acaba de fundamentar, y yo tengo mucho material para fundamentar, el compañero Milton Machado recientemente. Entonces, un recorrido que va a ser tipo sinopsis en algunos casos, porque no me da el tiempo para mostrarles y desarrollar la presentación que había lanzado, y menos cuando llega ya el aviso de los 5 minutos, que es un gran reto para nosotros poder hablar de algo tan complejo, tan apasionante, y que está en una situación tan crítica hoy, sobre todo para los que estamos ahí en la primera línea de batalla, y que ya de adelanto le deja planteado a Siembra el desafío de que publique los trabajos que hemos tratado de elaborar para compartir con ustedes de esta forma, o que nos obligue a escribirlo, porque estuvo muy buena la convocatoria, estuvo bueno el trabajo, y va a estar más bueno que lo podamos compartir, criticar y en base a eso poder desarrollar propuestas para el futuro. Porque yo decía que es un momento doblemente crítico o importante, no solo por la situación de crisis hídrica y el debate radical y absolutamente fundamental que tenemos de proyectos para el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana. Nos oponemos al proyecto Neptuno que está planteado por el gobierno y reivindicamos el proyecto Casupá, que compañeros como Milton y tantos integrantes de los equipos de OCE comenzaron a llevar adelante, apoyados en estudios y en decisiones de OCE que se tomaron no solo en nuestro gobierno, sino en el 2001 en el plan estratégico de OCE, que no era nuestro gobierno, y en el estudio de la OEA que se hizo en 1970 en el marco de un financiamiento de OEA, donde nuestra fuerza política ni siquiera había nacido. Todos estudios que aconsejan que la opción más conveniente y prioritaria para el abastecimiento de la región metropolitana es la represa de Casupá, y todos estudios que al analizar las alternativas para ese abastecimiento descartaron la propuesta que contra toda la academia está tratando de imponer el gobierno, de tomar agua
del Río de la Plata a la altura de Arasatí como proyecto. Entonces, la sinopsis tiene que ver con el segundo desafío del momento crítico, que es pensar el país del futuro. Estamos, los que militamos políticamente en una fuerza organizada y transformadora como el Frente Amplio, en el año de la definición del programa, en el año de la definición de qué tenemos que hacer y cuáles son las prioridades. Y esta tiene que ser una prioridad, una política nacional de agua que tenga perspectiva integral. Yo hoy me voy a referir en estos minutitos que me quedan fundamentalmente al abastecimiento de agua potable, pero comparto con los colegas que hay que pensar una política de agua integral que incorpore los distintos aspectos y que lo vincule fundamentalmente con lo que pongo ahí atrás, que es con el proyecto de desarrollo nacional que entendemos debemos impulsar y construir para nosotros, pero sobre todo para las futuras generaciones. Entonces, el agua, así como la energía, así como las telecomunicaciones, son elementos absolutamente centrales para construir en clave soberana, que es un concepto que me parece muy bien que hayan colocado los colegas, porque hace a la soberanía del país, en el marco de articulados de un proyecto que tiene que ser de desarrollo sin lugar a dudas, incluyendo lo productivo y por lo tanto también el uso de agua para lo productivo. Yo no comparto esa oposición al Barrera a todos los proyectos productivos porque vinculan o consumen agua. Yo creo que hay que dar una reflexión y un pienso crítico, pero propositivo y prospectivo, no una negación a todo, y que tiene que ser un desarrollo sustentable, sostenible, en armonía con el ambiente, pero que garantice un proyecto de justicia social y que sea un proyecto de desarrollo con igualdad. Para eso se necesita desarrollo productivo, crecimiento y tener más para distribuir y garantizar el ejercicio de derechos y el acceso al agua potable como el saneamiento después de la reforma del 2004 en el Uruguay es un derecho humano fundamental y así tenemos que percibirlo. Va a quedar para ustedes un diagnóstico de lo que tenemos hoy en cuanto a fuentes superficiales y subterráneas de agua y las posibilidades que eso ha dado al país de abastecimiento. El segundo capítulo mío era colocar los desafíos estratégicos de nuestra gestión en relación al agua potable desde el Estado y desde OCE y colocar como tema central el gran desafío que tiene el área metropolitana, que es disponer y asegurar cantidad y calidad para el agua potable, cosa que cuando empezamos a garabatear estas cuestiones al iniciar la gestión eran conceptos programáticos fuertes y hoy son, además de conceptos programáticos fuertes, una necesidad, porque hoy está en cuestión la calidad del agua que se está brindando a la población y sin lugar a duda la cantidad para hacerlo. Decíamos que precisamos más cantidad y calidad por los temas vinculados al cambio climático que ya se desarrollaron y que determinan que las sequías ya no sean un fenómeno esporádico de ciertas coyunturas, sino un fenómeno estructural del sistema y condicionado por el modo de producción que tiene el mundo y nuestra región, y por lo tanto tenemos que prepararnos para responder velando por la sociedad y por la gente frente a eso. Pero además tenemos un tema concreto que nos han legado los estudios que se hicieron en las administraciones anteriores, que son los diagnósticos crueles pero realistas de que a 2045 vamos a tener una demanda superior a la capacidad de producción que tenemos hoy. Entonces tenemos que hacer obras, el país tiene que tomar opciones que son estratégicas porque deben ser pensadas para 40, 50 años más adelante, y en función de eso que se trabajó durante nuestro gobierno, no lo voy a desarrollar, pero con la misma pasión de Milton y con el mismo compromiso no puedo dejar en el aire que se diga y que se repita en los medios de comunicación que el Frente Amplio no hizo nada, cuando realmente tuvimos gestiones que están entre las mejores de la historia de OCE. Por eso digo que puedo decir yo cosas que Milton no puede decir, porque la calidad de las gestiones se miden en obras, en hechos concretos, y
mientras llevamos 3 años discutiendo como la gran inversión más importante de la historia del agua potable en el país, una inversión de entre 200 y 250 millones de dólares, nuestros gobiernos invirtieron 1.300 millones de dólares en agua y saneamiento para empezar a aplicar el mandato constitucional del plebiscito del agua, y ahí están listadas muchas de las obras, y nos quedamos cortos, pusimos las más importantes de las que se realizaron con esa inversión, que realmente es histórica. Me queda 1 minuto. Una de esas paquetes de obras y de medidas, esto hago énfasis y bajo un poco un cambio, es la que permite que hoy la población de Montevideo y del área metropolitana tenga abastecimiento continuo de agua potable, porque ese bombeo de aguas abajo, esa toma de Santa Lucía en contacto con el río de la Plata, posible por las bombas de succión que colocaron en el marco de los 50 millones de dólares de inversión para fortalecer y ampliar la planta de aguas corrientes que hicieron nuestros compañeros en las gestiones anteriores. Milton hablaba de la prioridad que se le dio a la calidad de los vertidos y al cuidado de las fuentes a través de eso. 20 plantas de tratamiento, muchas de ellas, la mayoría de tratamiento terciario de primer nivel internacional, cuando hoy llevamos 3 años y lo único que se ha logrado es detener los procesos de licitación que quedaban en curso para construir nuevas plantas como en Paysandú o proyectos como los de Mercedes y demás. Una imagen nada más para que vean ustedes la historia del Uruguay desde la salida de la dictadura. La democracia invirtió esto en saneamiento. Ahí vean la llegada de los gobiernos progresistas y de izquierda al gobierno. Es un salto histórico, multiplicamos por 6 la inversión, pasando de 6 millones a 37 millones de dólares de inversión anual, y ahí en distintos colores, agua y saneamiento y otras obras como RAN, como tecnología y demás. Es decir, que no está en discusión el balance de nuestro gobierno, pero sí es un desafío dar hoy las discusiones y las peleas políticas en buen sentido de la palabra pelea, para que Uruguay no hipoteque el abastecimiento de agua potable de calidad y los logros y el avance que construimos para eso, teniendo y defendiendo una herramienta fundamental como es una empresa pública del Estado trabajando en este tema. Un par de minutos finales, todos se tomaron unos minutos finales, yo me voy a tomar unos minutos finales también, porque les voy a dejar esto, pero queda mucho. Dato mata relato, dicen algunos creativos, y yo creo que está bueno, ¿no? Ahí tienen la inversión de 10 años de gobierno del Frente Amplio con 100 millones de dólares de promedio, y fíjense el ajuste fiscal aplicado, cómo nos bajó de un plumazo a 61 en el 2021, porque en el 2020 tuvieron que terminar de ejecutar muchas obras que dejaron resueltas los compañeros, y ahora que se vienen tiempos y donde las necesidades afloran, nos subieron un poco a 70 millones de dólares, que es el tope que el gobierno, la conducción económica del gobierno le impuso a OCE como posibilidades de inversión. Entonces, claro que no se hicieron cosas, claro que proyectos claves como el de la represa de Casupá, el Uruguay en el camino de resolver definitivamente esa falta de reservas, porque si hoy les dije que de casi 80 millones de metros cúbicos tenemos menos de 10, el proyecto de Casupá aportaba 118 millones de metros cúbicos a las reservas que necesita la planta de aguas corrientes para darnos agua, es decir, que triplicaba nuestra capacidad. Algún atrevido dijo que dejamos una carpetita, papeles y un plano. No nos da el tiempo, ahí tienen ustedes la visión que tuvieron los compañeros, a ver si puedo avanzar, para que vean que no solo quedaron las definiciones, sino que quedaron los diseños prontos para su ejecución por la importancia estratégica que se le dio a este proyecto. Finalmente, compañeros, la contraposición, ese es el diseño que quedó pronto a escala pequeña del proyecto Casupá. Acá están todas las acciones que llevaron adelante los compañeros, y yo, igual que Milton, no puedo dejar de criticar la opción que tomó el gobierno
que encabeza el doctor Lacalle, que comparto que es quizás el manual de lo que no se debe hacer, del cómo y del cuándo y del cómo construir una solución de gestión de un recurso tan estratégico como el agua, y que se enmarca en una política que efectivamente ha establecido para todas nuestras empresas públicas un recorte brusco del presupuesto, de recursos humanos, y un impulso de una transferencia sistemática de competencias, de cometidos y de ejecución de recursos del sector público al sector privado. Entonces, cuando Milton dice la importancia del Estado y de lo público en la gestión del recurso agua, y quizás este sea el concepto, si tuviera que elegir uno más fuerte que defendería que quedara de la jornada de hoy, es porque ese concepto hoy está en disputa, porque tenemos en marcha un proceso de gobierno que, mediante la iniciativa privada de Neptuno, la iniciativa privada de RAN, la iniciativa privada para encarar el tema de la disminución de arsénico, la iniciativa privada para encarar el tema del saneamiento, en todas las grandes competencias de OCE eligió proyectos de ejecución con gestión privada, que obviamente son mucho más costosos, costosísimos, que dejan a OCE en una condición muy limitada por la falta de recursos económicos, de gente para trabajar, pero sobre todo de perspectivas de futuro. Este es el proyecto Neptuno, ustedes lo conocen, yo simplemente les quiero mostrar esto. De los tres componentes que tenía: toma del agua del Río de la Plata, allí en Arasatí, estación de bombeo, planta de potabilizadora, tuvieron que agregar un cuarto componente, porque cuando, compartiendo sin conversarlo con Milton, le dijimos: ganaron las elecciones, estamos en democracia, tienen derecho a proponer un proyecto alternativo, pero tiene que ser un proyecto alternativo sostenible, robusto, porque estamos hablando de algo absolutamente clave, que es la garantía de abastecimiento de agua potable. Y bueno, eso suponía decir: estudien el proyecto, pero tienen que atender las debilidades centrales que tiene detectada la alternativa de Arasatí, y que yo le definí cuando les voté los estudios de factibilidad en 4 aspectos claves. La necesidad de que lograran demostrar la prioridad estratégica del proyecto Neptuno sobre el de Casupá, no pudieron. El proyecto Neptuno logra producir una tercera parte, menos de una tercera parte de lo que produce la planta de agua corriente, y por lo tanto no es una alternativa a agua corriente y no puede garantizar el agua para la totalidad de la población, y hace que entonces la prioridad sea lo más importante, que es asegurar el agua para la gente y no gastar una millonada. Le dijimos que tenía que tener viabilidad técnica y superar los déficits centrales que tiene la toma de agua ahí, y la salinidad era una de ellas. Por eso tuvieron que agregar un cuarto componente, que es una reserva de agua para tomar desde allí cuando no pueden tomar del río, porque vaya si estamos comprobando que tiene sal, y en momentos muy prolongados del año por encima de las posibilidades de potabilización. Bueno, tenía defectos técnicos varios, era un proyecto millonario que traía el agua al oeste, a donde nosotros le garantizamos el agua con la 6ª línea, y no le daba agua al este, que es donde falta agua. Pero planteamos 2 temas claves, si se viene el papelito: que la operación y el mantenimiento esté en manos de OCE. La operación de este proyecto nos va a terminar costando 827 millones, más de 800 millones, porque eligieron la gestión privada del financiamiento, que es mucho más caro que la del Estado a través de organismos multilaterales, porque eligieron pagarle el mantenimiento a una empresa privada con tareas que puede hacer los funcionarios de OCE, porque eligieron ahora, en la última versión, darle la operación de la toma de agua al privado, y porque eligieron comprometer a nuestra empresa pública a pagar 41 millones de dólares por año durante 20 años por este proyecto, lo que, junto con los 43 millones de dólares que tendremos que pagar por la gestión privada del saneamiento, nos coloca este escenario 2023-2048 de una OCE con un déficit acumulado de 1.235 millones de dólares.
Yo confío que vamos a ganar las elecciones, pero esta es la OCE que nos van a dejar con un déficit de 12 millones, 44 millones, 55 millones, 55, 56 millones de dólares por año si se aprueban y consiguen firmar los contratos que nos dejen comprometidos durante 25 años. Y ahora sí, el final, que remite al desafío de pensar estratégicamente. Es una obligación de las autoridades pensar estratégicamente y en las futuras generaciones el tema del agua. Aprobaron el proyecto Neptuno sobre el de Casupá con este texto de objetivo del proyecto, mejora de la seguridad, ahora llamaron a la licitación con este objetivo del proyecto, mejora de la seguridad del suministro de agua potable. ¿Y saben qué representa esto? Dicen los abogados que, ¿cómo es? A confesión de parte, relevo de prueba. ¿Saben cuál era el título del proyecto Neptuno? Este es el objetivo ahora, ¿no? Mejora de la seguridad, un respaldo del sistema, porque ya sabemos que no asegura el abastecimiento del 100% de la población. Bueno, cuando aprobaron el proyecto Neptuno, el objetivo que aprobó el directorio fue solucionar el déficit cuantitativo del sistema de abastecimiento de agua potable, lo que hace Casupá, Montevideo, San José y parte de Canelones, con un horizonte temporal a 2045. No tuvieron más remedio que admitir que no lo hace el proyecto Casupá y le terminaron cambiando el nombre y comprometiendo al país con un proyecto que no soluciona ni para coyunturas de sequía como tenemos hoy, ni para el déficit de abastecimiento que vamos a tener en 2045 al país, con una inversión millonaria que es un muy mal negocio para las uruguayas y los uruguayos, y que en esa visión de debate y de desarrollo estratégico tenemos que intentar por todos los medios democráticos disponibles que no se concreten para mantener esa capacidad de desarrollo, de gestión soberano de un recurso fundamental como el agua y garantizar un derecho absolutamente esencial para nuestra gente, que es el agua potable. Terminé cuando vino el último amarillito y les dejo para compartirlo como podamos todo esto, que tiene un listado de las por lo menos 11 razones que tenemos para oponernos a este proyecto, y tiene los datos de lo que, la fundamentación de lo que decía Milton, de que es un manual de todo lo que no hay que hacer para diseñar, proyectar y llevar adelante un proyecto. Ya lo cambiaron 3 veces técnicamente, porque como se está sobre la marcha prácticamente improvisando, sin los estudios que nos tomamos para elegir la mejor opción de Casupá, el proyecto cambia permanentemente, cambian sus montos, cambian sus componentes y por lo tanto se terminó empobreciendo aún más que lo que criticábamos en su formulación original. Muchas gracias. La chapa, les dejo simplemente el titular del camino crítico hacia adelante. Tema ambiental, lo fundamentaron los compañeros. Este es un proyecto que no tiene naturalmente las autorizaciones ambientales. Tema jurídico, hay violaciones de la Constitución, de las leyes, de la participación de la población y la información en temas ambientales, que establece nada más y nada menos que el acuerdo de Escazú. Y en lo político, la necesidad que nos deja planteados a todos de hacer lo contrario a esto, ¿verdad? Frenar este proyecto y definir democráticamente las obras estratégicas para el país. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por participar hoy, por compartir lo que han dicho hoy. Sé que el tiempo es corto, pero bueno, la idea también es darle la posibilidad al segundo panel de participar. Les invitamos con un corte de 5 minutos, ahí té o café, y mientras que cambian los paneles para que